La Forestal fue el nombre de una compañía inglesa localizada en la Argentina que a fines del siglo XIX logró ser la primera productora de tanino a nivel mundial, llegando a fundar cerca de 40 pueblos con puertos, 400 kilómetros de vías férreas propias y alrededor de 30 fábricas. La empresa inglesa, con capitales franceses y alemanes, se inicia en la Argentina en 1872, tras obtener del gobierno santafesino cerca de 2 millones de hectáreas con bosque de quebracho colorados, en forma de pago de una deuda contraída. Los pueblos están solos, fantasmales, como una abierta herida permanente. Vamos a conocer la vieja historia, vamos a ver el rostro de esa gente, Santa Fe al norte vive todavía. Estamos ingresando, Mariana, al Museo de la Forestal. Exacto. Que está en este lugar por una cuestión muy, justamente, muy particular. Claro, porque en este espacio, este es el lugar que lleva el nombre de Museo Paseo de los Recuerdos. Justamente es una casa museo, porque el edificio es histórico, pertenece a la época de la Forestal y en su interior, ¿no es cierto?, se atesoran todos los objetos pertenecientes que relatan de esa historia. Está dentro de lo que es el complejo Tiro Federal y bueno, en la década del 20 todo este edificio fue utilizado para lo que sería la práctica del tiro al blanco. Ahora cuando ingresemos vas a ver algunos de los ventanales que todavía están, se encuentran en su estado, diríamos, original, donde uno puede, diríamos, mirar hacia atrás y encontrarse, ¿no?, con esa práctica de deporte tan particular. Te decía, con respecto a el Museo Paseo de los Recuerdos, fue un espacio que fue recuperado por la Asociación de Rescate de la Cultura Forestal. Es una asociación que nació en el 2004, con el centenario del pueblo, y que justamente comenzó a trabajar en esto de la recuperación del patrimonio, la recuperación de la identidad, rescatar aquellos valores de la historia, de dónde veníamos, por qué Villa Guillermina llevaba el nombre de Guillermina, el por qué las casas, por qué la historia. Bueno, la Asociación de Rescate fue justamente una de las promotoras en llevar adelante todo lo que es la recuperación patrimonial. Ahí debemos destacar varias personas, que lamentablemente algunas ya no están porque ya han partido hacia otro lugar. Por ejemplo, Rodolfo Fito Martínez, que fue el escritor del libro Oro Rojo. Lamentablemente este año dejó de existir, pero nos ha dejado un legado importante, tanto de historia. La mayoría de las historias que yo hoy te estoy contando las aprendimos de él. Y también, ¿no es cierto?, el afán y el compromiso de seguir adelante en esto. Te decía, con respecto a la Asociación de Rescate, él fue el presidente de la asociación por mucho tiempo y tenía eso de que Villa Guillermina sea considerado un lugar histórico, un lugar, diríamos, donde la gente pueda venir a conocer, o sea, convertirse en un destino turístico. O sea, el rescate de lo patrimonial para poder volcarlo a un proyecto turístico. Bueno, junto a Roque Chávez, que también forma parte de lo que sería esta asociación de rescate, que hoy es justamente el presidente de comuna de la localidad. Ellos recorrieron muchos pueblos llevando adelante un proyecto que hoy está funcionando, que es el Campamento Cultural Corazón de Quebracho número 9001. Ese campamento cultural fue un proyecto creado por esta asociación. ¿Y cuál era el objetivo? El poder traer contingente de alumnos de la provincia de Santa Fe y que puedan conocer la historia del pueblo. O sea,
digamos, llegar hasta aquí y estar unos días y poder, ¿no es cierto?, encontrarse con la historia en el mismo lugar de los hechos. Es por eso que en el año 2006 se funda definitivamente lo que sería el Campamento Cultural Corazón de Quebracho. En ese momento el director también era justo presidente de la asociación y el director del campamento va a ser Rodolfo Fito Martínez, te decía, el escritor del libro de Oro Rojo, y vamos a comenzar a recibir visitas de diferentes escuelas, martes y miércoles, al Campamento Cultural Corazón de Quebracho. Hoy por hoy este campamento pertenece al Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, o sea, pertenecemos a ese ministerio, somos empleados de la provincia, o sea, yo soy animadora cultural junto con otros 8 que estamos allí, también con asistentes escolares, donde recibimos, como te decía, a los alumnos de la provincia de Santa Fe que quedan en el pueblo un día y medio. Nosotros en el espacio del campamento tenemos 25 camas cuchetas, el espacio, diríamos, tiene baño, cocina, o sea, muy poquito, diríamos, nosotros con muy poquitos hacemos maravillas realmente, porque todavía no tenemos el edificio propio, hace mucho que estamos luchando por eso, y gracias a la Asociación de Rescate, el Campamento Cultural hoy tiene, gracias a la donación de ellos, un espacio en este lugar donde seguramente ahora con el nuevo gobierno de la provincia de Santa Fe vamos a tener que empezar a arrancar de nuevo con un proyecto del edificio propio en este lugar. O sea, que vamos a quedar, diríamos, insertados en un espacio, en un predio histórico y también un poco alejados del pueblo, porque eso sería para lograr más privacidad para el campamento cultural. Bueno, vamos a ingresar al museo. Dale. Hay una historia muy particular con respecto a este sombrero. En el pueblo existía un señor que era Rogelio Lamazón, un caudillo muy importante, un caudillo radical muy importante, que va a ser asesinado y que va a representar, diríamos, incluso dentro de lo que es la biografía de los líderes radicales se encuentra la historia de Rogelio Lamazón. Y este gorro, el sombrero, digamos, había sido donado al Museo de la Gallareta, porque creían que el Lamazón era de ahí, de la zona de la Gallareta. Y bueno, en realidad este sombrero lo había utilizado el que asesinó a Rogelio Lamazón, ¿sí? Y entonces el señor de la Gallareta, que hoy tiene un museo ahí, que es don Coco Crowder, nos va a donar justamente ese sombrero para este lugar, porque decía que en realidad pertenecía a este museo y no al suyo, ¿no? Y así vamos viendo diferentes objetos. ¿De qué manera, Mariana, trasladaban el tanino, ¿no? Esto que estamos visualizando desde un frasco, ¿no? Tan pequeño, ajá, pero de tanta dimensión en su época. Claro. Hoy, cuando recién arrancábamos, allá en la entrada del pueblo, habíamos hablado acerca de la fundación de casi 80 pueblos y de 30 fábricas. Y tenía que ver con que la Forestal fue la primera productora mundial de tanino, y que esto era trasladado porque no nos olvidemos que ellos tenían sus propias vías férreas, ¿sí? Alrededor de 400 kilómetros de vías férreas que estaban perfectamente conectados con los obrajes, las fábricas y directamente al pueblo, al puerto sería. En este caso, por ejemplo, en lo que es la producción de Villa Guillermina iba a lo que era el puerto Piracuacita, y la producción de Villana terminaba en lo que era el Puerto Campo. Desde allí se embarcaban, ¿no es cierto?, hasta los grandes países compradores como eran Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, y a la vez esos barcos no volvían vacíos, volvían justamente cargados de materiales para la construcción o de mercaderías para los almacenes forestales. Hoy el tema del tanino, o sea, nosotros hoy podemos visualizar esto y poquito acá, que era el tanino que estaba de manera sólida, que iba en bolsa,
¿sí? Que llevaba, ¿no es cierto?, 24 horas de solidificación y luego era transportado en los ferrocarriles hacia el puerto Piracuacito. De ahí llegaba hasta los grandes compradores. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. En este sector de Villa Guillermina encontramos las típicas casas inglesas. Exactamente, vamos a encontrarnos con las casas que pertenecían a los empleados de alta jerarquía, llámese los abogados, los contadores, los ingenieros, los subgerentes, todos ellos van a tener destinado una vivienda que la misma forestal mandaba a construir para ellos, ¿sí? Esas casas son tipo chalet y después, cuando a medida que nos vamos, diríamos, alejando del pueblo, nos vamos a ir encontrando con las casitas más bajitas, a 2 aguas, que esas eran construidas para los obreros de la fábrica. A medida que iban llegando, los obreros cuando se inició el pueblo, se empezaron a construir las casas, hablamos desde 1904, se construyen las casas para los obreros y de acuerdo al grupo familiar se le destinaba una vivienda. Esa vivienda no era del obrero, era de la fábrica. Es más, una vez al año había un cierto control de la casa en cuanto a cómo estaba el techo, cómo estaban las paredes, entonces como que continuamente tenía un mantenimiento mantenimiento de lo que sería cómo se encuentra la casa. Te decía con respecto a las casitas de a 2 aguas, eran para los obreros, con familia, y después había solterías, que eran casas grandes, que eran destinadas para los hombres solteros que llegaban también hasta este lugar. En el pueblo había alrededor de 5 solterías y también va a ser solterías para los empleados de alta jerarquía, solterías para los empleados obreros y se van a diferenciar en cuanto a la construcción y a los servicios. Por ejemplo, en una de las solterías de alta jerarquía iban a tener con servicio mayordomo, había como un amo de llaves que tenía a su cargo el control de las diferentes habitaciones, ¿sí? Así nos vamos a ir viendo estas casas más grandes, la mayoría tienen chimeneas, eso por ahí es algo que llama la atención porque eso es algo, diríamos, típicamente europeo y que servía para calefaccionar los espacios, ¿sí? Algo que le da cierta elegancia a la casa, aquella también, y bueno, y aquí cerquita nomás vamos a tener lo que es el club esportivo. Yo te comentaba acerca del club de obreros, el club de los empleados más importantes. Bueno, aquí a 1 cuadra, por lo que sería la avenida Hartnett, Portalis, ingresamos a la calle Reynoso, donde está el club de los obreros, donde era el club de los obreros. Mariana, un detalle, ¿no?, del tipo de vivienda que construían a 2 aguas, ¿no? Bueno, construían las viviendas al modo de su país, ¿no?, de origen, sí. Siendo que acá es una zona muy árida, donde no cae nieve, es una zona realmente que no desentona, claro, ¿no?, sí, con el tipo de construcción que ellos... Nieve, justamente las 2 aguas para que la nieve corra más rápido, claro, ¿no? Claro. En este caso, o sea... es la interpretación que nosotros hacemos porque es para que el agua caiga, vaya por las canaletas y se recupere. Es muy común, o sea, siempre fue muy común
diríamos algo cotidiano, la recuperación del agua de lluvia. Al ser un agua tan salada la que hay en las napas, lo que hacen es justamente a dos aguas para que corra el agua y se recupere por las canaletas y vayan a tanques que estaban destinados a cada una de las casas que eran construidas por una cuadrilla de albañiles de la forestal. Vamos a ver que es muy común ver tanques de muchos litros, diríamos, ubicados en los fondos de la casa con agua de lluvia. O sea, el agua hasta hoy en día es algo que se recupera, ¿sí? Que se cuida. Se cuida y se recupera en el sentido de se utiliza para lavar la ropa, para bañarse también, porque el jabón hace más espuma y no es lo mismo con el otro tipo de agua. Y que tiene relación, esto del tema de agua, con un lugar que vamos a ir que es el Yugo Quebrado. Por eso justamente la forestal construye una obra en especial que ahora la vamos a ver más tarde para poder abastecer de agua al pueblo. Así que ahora más tarde vamos a ir por ahí. Seguimos, Mariana. Dale. Acá estamos en lo que es el denominado Yugo Quebrado. Hoy este lugar es utilizado como camping, pero también tiene cierto, diríamos, una relación muy estrecha con lo que es el nacimiento de la forestal, porque hoy te comentaba acerca de la recuperación del agua, lo importante que era el agua de lluvia, el agua dulce, y justamente cuando la empresa se instala, o sea, se instala en el lugar, diríamos, con mayor altura, para que el agua, para que la fábrica no, o el pueblo en sí no sufra inundación. Pero ¿qué pasaba? El agua de las napas, diríamos, era un agua muy salada. Entonces ellos tuvieron que pensar en una obra que le pueda abastecer de agua a la fábrica. Es por eso que se acercan hasta este lugar y comienzan a lo que sería planificar una especie de dique de contención de agua que pueda abastecer de agua al pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Justamente teniendo en cuenta que del otro lado, o sea, hay un espacio que se alimenta de un estero, ese lugar trae el agua para este lado, y, pero esto no era tan profundo, o sea, entonces lo hicieron mucho más profundo para que el agua se pueda ubicar en este lugar, y lo van a hacer a través de bueyes, que eran los animales que trabajaban en esta zona, teniendo en cuenta de que los bueyes eran los únicos animales que estaban, diríamos, que podían sostener semejante cantidad de fuerza, porque eran utilizados justamente para llevar los rollizos de quebracho, también para este tipo de trabajo que era el poder sacar tierra de este lugar y hacer de este lugar más profundo. Donde estamos ahora era el lugar donde estaban, diríamos, las bombas que traían el agua y a su vez eran alimentados por calderas que estaban ubicadas a escasos metros de aquí. Calderas a vapor que movían estas bombas, y estas bombas lo que hacían era extraer el agua y llevar el agua hasta el pueblo, ¿sí? Primero por vía aérea, porque justamente los caños debían pasar por arriba del arroyo Los Amores que pasamos recién, y lo van a hacer a partir de dos puentes que se ubican, para la vuelta lo vamos a ver, y por arriba iba el caño que abastecía de agua al pueblo. ¿Cómo se regulaba el nivel del agua? ¿Sí? Por medio de un murallón que estaba ubicado de aquel lado y por una compuerta. Esa compuerta lo que hacía era justamente cuando estaba muy crecido, se abría la compuerta y esa compuerta, diríamos, expulsaba el agua hacia el arroyo Los Amores que está del otro lado. Siempre cuando venimos a este lugar nos vamos a encontrar con dos niveles de agua, ¿sí? Este siempre va a estar más alto y el arroyo Los Amores que está del otro lado siempre va a estar más bajo. Hoy vemos que este lugar está, diríamos, utilizado más que nada como lugar para acampar, para poder venir a pasar una tarde. Muchas personas vienen, es como un lugar que sí o sí lo tienen que conocer, y que el nombre de Yugo Quebrado, están los carteles que indican este lugar, era porque los bueyes cuando estaban trabajando en este lugar, para que vayan juntos, llevan como un palo arriba del cogote, de la yunta, diríamos, y ese palo hace que los bueyes vayan juntos. ¿Qué pasaba?
Habrás visto que la tierra es blanca y esa tierra lo que hace cuando tiene agua es que es muy pantanosa. Entonces los bueyes, cuando estaban trabajando en este lugar, hacían fuerza distinta, se resbalaban y esos yugos se quebraban. De ahí el nombre de yugo quebrado, justamente porque al haber hecho este espacio, este lugar que iba a ser indispensable para el movimiento de la fábrica, los bueyes trabajando para extraer la tierra, los yugos se quebraban. De ahí el nombre de yugo quebrado, ¿sí? Con respecto a las palmeras que veíamos, que me decía que nada tenemos que envidiarle a lo que serían los palmares de Colón, es un cordón que viene de toda la zona de Formosa, que pasa por aquí, y incluso hoy también lo podemos ver en lo que sería la ruta nacional, la ruta provincial número 100, que también como que uno lo hubiera plantado a propósito, uno al ladito del otro, pero es lo que la naturaleza es sabia y va ubicando las diferentes, las diferentes plantitas de lo que sería esta planta denominada caranday o también copernicialba. Es como que hoy es el paisaje más lindo que tenemos, uno de los paisajes más lindos que tenemos es esta zona. La forestal es tristemente recordada por haber significado la destrucción de una parte importante de los recursos naturales, la explotación de los trabajadores y los oscuros contactos con el poder político de turno. Vamos a ver qué queda de esa tierra. En 1919 comienzan las huelgas en reclamo de aumento salarial, jornadas de 8 horas y suspensión de masivos despidos compulsivos. La segunda es en 1920 y la tercera en 1922. La represión por parte del gobierno nacional, movilizando soldados del Regimiento de Infantería 12 de Rosario y otras formaciones paramilitares, dejó un centenar de muertos. Fantasmales, como una abierta herida permanente, vamos a conocer la vieja historia. La forestal se retira del país en 1966 debido a la caída de los aranceles internacionales de la madera y su subproducto el tanino, reemplazado por otros productos. La forestal dejó graves consecuencias económicas, ecológicas y humanas. Los pueblos fueron abandonados y sus habitantes migraron hacia las grandes ciudades, creando villas miserias. Vamos a conocer la vieja historia. Vamos a ver el rostro de esa gente, de esa gente. Santa Fe al norte vive todavía la vieja sangre de los quebrachales. Vamos a ver qué queda, compañeros, de la desolación de los obrajes. Allí la forestal